Candelaria Rodríguez, presidenta del Consejo Profesional de Trabajo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queríamos darles la bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales que hemos preparado desde el Consejo para sumar reflexiones a las intervenciones en emergencias sociosanitarias. Para esta primera conferencia nos va a acompañar Estela Grassi, que es doctora en Antropología, licenciada en Trabajo Social, profesora consulta titular de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del Instituto Germani. Se va a dar en llamar Pandemia, Protecciones y Protección de la Sociedad, Necesidades del Estado. Desde ya les agradecemos su interés por estas conferencias y esperamos sus comentarios para seguir construyendo un consejo de todos. Un respaldo a quienes están desempeñándose en el campo, en la primera línea de atención y de los cuidados de la salud y de la asistencia a las poblaciones más desprotegidas, más desprovistas, en un tiempo que no solo es riesgo para la salud, sino también de mucho estrés ante situaciones que deben enfrentarse. Mi reconocimiento entonces a quienes están trabajando en esos lugares, sean instituciones o voluntariamente. Se trata de un trabajo de cuidados, de asistencia, que así como otros servicios de producción indispensable, de alimentos, etcétera, son hoy por hoy los que están sosteniendo verdaderamente la vida, mostrándose como aquello sin lo cual la existencia no es posible, en realidad nunca es posible, y trabajos que sin embargo suelen pasar desapercibidos, desvalorizados, muchas veces ocultos aún más para el capitalismo neoliberal. La impresionante expansión del COVID-19, su horrible letalidad, nos puso ante un cambio radical, imprevisto, en la cotidianidad de las familias, de las instituciones, de la dinámica urbana, ¿no?, de la ciudad, y nos enfrenta al mundo en realidad a una total incertidumbre. La precariedad, ese término que hasta hace poco definía, era un concepto que definía condiciones laborales y condiciones materiales de vida en nuestro lenguaje teórico de las ciencias sociales, adquirió ahora, me parece, un sentido mucho más radical, más primordial en la percepción de nuestro estar en el mundo. La vida misma, además de las instituciones, de la economía, del trabajo, de los ingresos, se ha hecho esencialmente precaria porque enfrentamos la incertidumbre de la enfermedad y de la muerte en toda su inmediatez, por la amenaza de este virus desconocido que tiene en vilo al mundo. En nuestro país, la reacción de las autoridades muestra un giro político fundamental, dado por un gobierno que en realidad no tuvo tiempo de gobernar en condiciones normales, pero que inmediatamente priorizó sin vacilaciones la atención y la prevención de la salud. Desde entonces, desde el momento en que se declaró la pandemia hasta hoy, hay pocas cosas que no se hayan dicho ya sobre la intervención del Estado y sobre los efectos del aislamiento obligatorio. Son innumerables también las especulaciones sobre el día después de la cuarentena, el día después de la pandemia, aunque no hay respuestas en ningún nivel en el que se formule la pregunta, porque cada día el panorama es muy cambiante, porque las decisiones en materia epidemiológica deben responder a esos cambios o sucesos, y porque
Cada medida, además, que se tome en cualquier sentido, abre otro abanico de secuelas y de derivaciones, a veces indeseables, casi siempre imprevisibles. Y porque además todo indica que se avanzó muy poco en materia de alguna cura segura o de alguna eventual vacuna. Mientras tanto, el aislamiento es la única barrera contra el virus, produce secuelas en la vida de diversos grupos sociales con necesidades específicas, sea por que tengan que ver con la edad, con la capacidad de autonomía de las personas, como por las condiciones habitacionales del aislamiento, el tipo de organización familiar, la calidad de los lazos incluso. Ahí están, por ejemplo, el aumento de los femicidios. Y antes de todo esto, y visiblemente por las profundas desigualdades preexistentes en las condiciones de vida, en cuyo caso el aislamiento social eventualmente limita el riesgo de contagio, si es que puede cumplirse, pero conlleva la agudización de otros riesgos, como son los que tienen que ver con la mera subsistencia. Cada día es incierto. Cada medida tomada por las autoridades responsables en todos los países del mundo supone alguna consecuencia involuntaria o imprevisible o simplemente desdeñada, como sucede ostensiblemente en los casos de Brasil o del propio Estados Unidos, que nos permiten reflexionar por comparación acerca de qué estado es necesario. Por lo demás, es imposible que no sucedan imprevistos como consecuencia de las medidas para contener los efectos de la pandemia y también en la producción económica, en la ocupación, en los ingresos de los hogares. Porque no se trata en realidad de las consecuencias del aislamiento, sino de las consecuencias de esta enfermedad. ¿O acaso uno puede imaginarse que el contagio masivo no tendría consecuencias en la economía o no tiene consecuencias en la economía? ¿Se salvarían acaso las fábricas si sus trabajadores se contagiaran masivamente? ¿Mejoraría el nivel de consumo de los sectores afectados? ¿Las familias con enfermos o muertos se dedicarían a comprar televisores o autos? Quizás iría mejor la industria y los servicios funerarios, pero no demasiado más. Esto para decir que no hay una opción salud o economía, sino que en cualquier caso de lo que se trata es de los estragos del virus en este momento. Pero la pregunta por el día después es también ¿por qué sociedad o qué nuevo mundo nos espera si es que o espera a quienes sorteen exitosamente los contagios? Es una pregunta sobre la que solo caben especulaciones, muchas veces sin fundamento, casi todas sin fundamento, porque no hay ningún indicador de si el mundo o lo que quede será nuevo, más allá de la forma, si será mejor, peor, más vivible, más horrible, si las instituciones expresarán una mayor solidaridad y más democracia, o acaso un autoritarismo exacerbado y mayor individualismo, como muestran los casos de Brasil y Estados Unidos con el lenguaje de la libertad y del patriotismo, ¿no? Si eso fuera el caso, son previsibles otras pandemias, más desastres naturales, más hambrunas, como incluso lo advierte hasta el propio Miguel. La pregunta, por lo tanto, no tiene respuesta, pero sirve para traer a colación algunos argumentos para hacer frente a esas ideas simplistas, banales, que pasado el primer momento de sorpresa vuelven con sus amenazas sobre la intervención del Estado, el control, el daño a la economía, etc. ¿Necesidad de qué Estado, entonces, se trata? Para empezar, por cierto, la pandemia del COVID puso en evidencia la actividad estatal. Actividad solapada, desmerecida o criticada en periodos de normalidad.
En el caso de nuestro país, puntualmente, como dijimos, en la gestión de los riesgos, el control de los contagios y en la atención de los enfermos, pero también en esa necesidad de Estado se expresa en las demandas y las respuestas cada vez mayores de los diversos sectores por los más variados motivos. Esas consecuencias no buscadas a las que hacía referencia. El virus nos está haciendo ver que los supuestos individuos autosuficientes, que somos, según nos creemos, todos los que no tenemos algún plan social, necesitamos como mínimo una pauta para protegernos. Una pauta para que no prime solo la ley del más fuerte o del más pícaro. Desde a qué distancia tenemos que estar, por dónde podemos trasladarnos o no, cómo volver y quiénes volver de los que se quedaron afuera, qué hacer con los niños cuando se trata de padres separados, etc. Son todas pautas que necesitamos y que se dan en conjunto. Pero también todo el sector privado de la economía se manifiesta necesitado, demandando la intervención del Estado, necesitando de su intervención para regular la especulación con algunos bienes indispensables, para demandando algún plan. Se habla incluso de algún plan del tipo Marshall, para que la economía siga funcionando, para que las empresas no cierren, para que los hogares tengan con qué sobrevivir. Créditos a tasa cero, subsidios para el pago de salarios, además de las transferencias directas en dinero o alimentos. Todos recursos que además vuelven a la como circulación a la economía. Se trata en conjunto de una notable actividad estatal que ocurre a lo largo de todos los países afectados por la pandemia. Una actividad de recursos muchos más voluminosos en los países con economías y con sistemas de bienestar más sólidos, como por ejemplo el caso de Alemania o los países nórdicos que se ponen como ejemplo. Pero hasta en el caso de Estados Unidos, cuya política es la de dejar morir, claramente, pero volcando recursos para sostener la dinámica económica. Muchos recursos, como ya dije, se dice que se muestra, digamos, que estos recursos pueden ser mayores al 15% de los PBI de esos países, ¿no? Lo que esa actividad muestra, además, no es solo, entonces, la actividad estatal, sino los diferentes tipos de Estado y los diferentes tipos o sentidos de las intervenciones y los diferentes tipos de sociedades. Alemania no deja morir a sus ciudadanos, no porque Merkel sea la científica de temperamento racional, como dice un diario, sino porque la sociedad alemana mantuvo su sistema de bienestar y su sistema científico para sus ciudadanos, claro, porque no hizo lo mismo con otros países cuando presionó sobre Grecia, por ejemplo. Pero digo, mantuvo esos sistemas de bienestar y de autonomía aún bajo la hegemonía neoliberal. Y lo que hace Merkel simplemente expresa la fortaleza de esa sociedad para consigo misma. Contrariamente, el Estado norteamericano muestra una sociedad profundamente individualista, cosa que no es ninguna novedad. Así como los estados latinoamericanos, Brasil en el caso extremo, expresan sociedades profundamente desiguales y muy fragmentadas en todas las dimensiones de la desigualdad que podamos pensar. En cualquier caso, se expresan también, en todos los casos, se expresan también
las disputas sociales, ideológicas, las resistencias, los límites a esas intervenciones, lo que tiene que ver con el alcance de la legitimidad de la actividad estatal en cada caso y del tipo de actividad de que se trata. Entre nosotros esas disputas, por ejemplo, se expresan en esas manifestaciones antipolíticas de los caceroleros, y hasta se hacen presentes en ese caballito de batalla que contrapone la economía a la política y todo al margen de la sociedad, ¿no? Al tiempo que se amplían las demandas, se manifiestan también las resistencias que en realidad solo son aparentes al Estado, porque en la realidad se trata de resistencias a algunas intervenciones del Estado o algún tipo de Estado. Pensemos, por ejemplo, esto nos va a servir para pensar en dos proyectos de política fiscal recientes. El primero, aunque parezca que pasó una eternidad, se presentó justo antes de que se declarara la pandemia. Me refiero a esos 3 puntos de aumento en las retenciones, a las importaciones, a las exportaciones de soja, que dio lugar al llamado paro del campo, que pretendía reeditar el levantamiento de los productores en 2008, ¿no? Y el otro es el reciente proyecto de creación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para afrontar la problemática presente. Ambos permiten advertir el cuestionamiento a la legitimidad del Estado, a la intervención del Estado en la redistribución de la riqueza y también a la política y a las instituciones de la democracia en algunos casos. La crítica a aquella ampliación del Estado, del impuesto, decía, palabra más o menos, que en realidad era un ataque a quienes generan los dólares que se necesita para crecer. A esto las autoridades replicaban que esos recursos no eran para que se los quede el Estado, sino para ser redistribuidos entre los demás productores agrarios. En el caso del impuesto del proyecto, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que además se dice que no alcanza más que a unas 12.000 familias, se le anteponen otras alternativas supuestamente más democráticas porque aportaríamos todos con el mismo esfuerzo. En principio que los políticos se bajen los sueldos, para empezar. Pero más significativos son otros argumentos, como aquel que propone una reducción general de los salarios del 30% de todos los salarios públicos y privados, con el argumento o con el fundamento de que como estamos aislados, consumimos mucho menos, gastamos mucho menos y lo que no gastamos ahorramos. No viene al caso traer a colación la dimensión de las grandes fortunas que se miden en varios millones en comparación con los niveles salariales, pero conviene, no está mal recordar, digamos, para tener una idea, que el promedio de salarios en el sector público no financiero está alrededor de un poco menos de 73.000 pesos, en tanto que en el sector privado no llega a 60.000. Por comparación, y solo por comparación, una de esos grandes afortunados que sería afectado por el impuesto, hace pocos años invirtió o gastó o consumió 6 millones de dólares en su fiesta de cumpleaños.
En la base de estas ideas de sentido común, porque finalmente son ideas muy comunes las que dicen que el Estado nos mete las manos en el bolsillo, los políticos se enriquecen, los empleados públicos son todos vagos, hay una cierta visión de lo que es la sociedad. Porque si pensamos, digamos, si esa visión coincide con esta idea de que la sociedad es un conjunto de gente que vive y progresa según sus virtudes y méritos, ¿no? Eso que se expresa en a mí no me ayudó nadie, me hice trabajando, aunque eventualmente hayamos sido beneficiarios de alguna beca de estudio gracias a lo cual cursamos la universidad, por ejemplo. Eso no cuenta. Bueno, esas ideas de sentido común, entonces, son coherentes con esa idea de sociedad. Pero el sentido común se alimenta también de teorías y de ideologías. Muy grosso modo, solo para tener una idea, cómo se aborda o teoriza la sociedad. Desde una perspectiva naturalista e individualista, efectivamente como conjunto de gente y de instituciones no gubernamentales que conforman la sociedad civil. O como los agentes que intercambian en el mercado. Desde una perspectiva mercantilista, sociedad y mercado finalmente se subsumen, no así en las teorías clásicas de la ciudadanía o de la sociología. Luego, digamos desde otra perspectiva opuesta, como una estructura, de una perspectiva estructural o sistémica, como una estructura o un conjunto de normas o de relaciones que ordenan a sus miembros. Y desde una perspectiva más histórica, estructural, como un espacio de clases posibles y en conflicto y en disputa de intereses por la posesión de diversos capitales, por lo que es valioso en la sociedad. En aquel sentido común priman, por supuesto, estas perspectivas individualistas o mercantilistas, y entonces el Estado se percibe como externalidad, como lo que está fuera de la sociedad de individuos autosuficientes o eventualmente peligrosamente controlados desde las perspectivas más críticas. De izquierda, de esa misma posición, podemos decir, que sería algo así como lo natural. La sociedad sería aquello más natural, el Estado una externalidad a ese conjunto, que tiene entonces algunas funciones muy delimitadas. Y la primordial es hacer cumplir la ley o asegurar el orden o controlar, según desde qué perspectiva se lo ponga. Luego se adicionan entonces las intervenciones sociales, pongamos educación, salud y ayuda para quienes necesitan. Desde ese punto de vista, entonces, el sector público solo gasta en servicios, en bienes y en salarios, y gasta para satisfacer necesidades de particulares, de personas o de hogares. Y el sector privado provee los recursos, esto es los impuestos para esos gastos. Claramente esto es una simplificación, de poco que pensemos. Una simplificación que se muestra o que permite ver lo que en realidad sucede cuando toda la sociedad está en riesgo, incluida su economía, o cuando es necesaria su reconstrucción, por ejemplo, después de guerras o de catástrofes, o cuando se ponen en discusión cuáles son las instituciones o los dispositivos necesarios para sostener la sociedad, reconstituirla, reconstituir los lazos, reconstituir su mercado, reconstituir una nación. Ahí se hace más posible evidenciar que sociedad y Estado no son exterioridades, sino que la sociedad es ese entramado político, es esa comunidad política, es esa formación histórica que se expresa en sus instituciones, esa formación histórica a la que pertenecemos o fuera de la cual somos finalmente extranjeros o parias. Luego, ¿cómo estamos? ¿De qué disponemos
cuán protegidos estamos por las instituciones, qué derechos tenemos o no, corresponden entonces a esos dispositivos e instituciones cuya legitimidad y reconocimiento están en discusión. Nuestro campo son las instituciones y las políticas sociales, ¿verdad? Por eso sabemos que en su prehistoria, que la prehistoria de estas intervenciones lleva a las condiciones deplorables de las masas populares desposeídas de sus medios de vida ancestrales cuando se consolidaba el industrialismo en Europa, el capitalismo en nuestra región. Pero sabemos también que esa prehistoria también lleva a la necesidad de contar con trabajo regular, de constituir un mercado de trabajo para esas nuevas sociedades que se conformaban cuando el progreso se presentaba algo así como un destino. Esas condiciones y ese contexto dieron lugar a preocupaciones e intervenciones, demandas, reclamos, propuestas, reivindicaciones, etc., para atender, encauzar, ordenar, preservar la existencia frente a los riesgos para las vidas, pero también frente a los riesgos y por las necesidades y para cubrir las necesidades de esa sociedad imaginaria más allá de los individuos. Fue así en Europa, fue así entre nosotros, aunque sus mentores, en este caso, se resistieran a las leyes sociales y laborales por largas décadas, casi hasta la mitad del siglo XX. Pero desde esos lejanos tiempos y con las sucesivas oleadas de políticas neoliberales, de esas que suponen que el mercado cumple estas funciones, que la suerte de las personas solo depende de sus méritos y la riqueza de algunos derramará al conjunto, esa necesidad de la existencia de la sociedad como comunidad política y como un espacio económico es negada, es resistida, es cuestionada por esos supuestos naturalizantes y históricos. La crisis sociosanitaria actual pone en riesgo las vidas y pone en riesgo la sociedad, pero tiene la virtud, entre comillas, de demostrar que la mayor o menor fortaleza de la sociedad depende de la política pública, de sus sistemas públicos de protección y de los bienes y servicios sociales que dispone o que puede disponer ante situaciones de emergencia o extraordinaria. Pero lo que de todos modos parece permanecer invisible es que esos sistemas, bienes y servicios para el capital, dependen a su vez de los recursos, de la parte de la riqueza de los que el Estado legítimamente se apropia. Entonces aquí viene a cuento el tema de los impuestos y esos argumentos de la crítica en cuyo trasfondo está lo más elemental de la aparentemente perimida teoría del derrame. En este caso, la crítica, eso de que otra vez el Estado nos mete las manos en el bolsillo, se persigue a los que generan los dólares que necesitamos, etc., omite el hecho de que las inversiones públicas también hacen posible las inversiones privadas rentables. Atento, claro, a que también los distintos sectores del capital tienen intereses y necesidades que entran en conflicto entre sí. Contra el discurso deslegitimador, el COVID-19 viene a poner en evidencia que esa porción de los recursos generados por la economía con los que se queda el Estado y que la crítica vulgar dice que es para los políticos o para los empleados vagos, son los recursos que hacen posible que la sociedad funcione. La relativa socialización de la reproducción de la vida por el sector público, entonces, no solo atiende necesidades de particulares, como parece a primera vista, sino que es un modo de tejer la vida social en común. Un modo de reproducción social que comprende necesidades que son sociales en sentido estricto, porque son de la existencia misma de la sociedad, de su cohesión, de su existencia material, más allá de las necesidades de los hogares. Los dispositivos de seguridad y protección social son entonces un patrimonio social, cuya existencia, cuya cualidad
son políticamente dependientes de la capacidad estatal y de la legitimidad de que la sociedad brinde a esas instituciones. Que las sociedades sean más ricas o que solo un puñado sea muy rico no dependen de la economía como campo, sino dependen del régimen político-económico. En una nota de estos días que escribió Gustavo Sierra para Infobae, se basa en datos del Instituto para los Estudios Políticos, que es un think tank que tiene sede en Washington y existe desde los años 60, y viene estudiando el incremento de la desigualdad en el mundo. Este instituto encontró que en lo que va de este año 2020, la riqueza de los 170 hipermillonarios estadounidenses aumentó 282.000 millones de dólares, un incremento de casi el 10% con respecto al año anterior. Entre ellos está el dueño de Amazon, que tuvo unas ganancias, dice, nunca registradas en la historia financiera moderna, porque desde el 1 de enero y hasta el 15 de abril había incrementado su fortuna en 25.000 millones de dólares, una cifra que es superior al Producto Bruto de Honduras. El instituto informa además que, según cuenta Sierra, que de acuerdo a las estadísticas oficiales, las décadas de recorte de impuestos y políticas públicas favorecieron a estos multimillonarios e hicieron que tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo aumentara más de 1.100% entre 1990 y 2018 la riqueza de estos sectores. Sin embargo, dice, sus obligaciones tributarias disminuyeron en un 79% en el mismo periodo. Los autores de este estudio proponen entonces crear un comité de supervisión de los fondos obtenidos durante la pandemia y un impuesto de emergencia del ingreso de los multimillonarios. La nota se llama Cuarentena de Oro, cómo viven la pandemia los megamillonarios. Búsquenla en Infobae, miren además la fotografía de los lugares donde viven, porque en realidad está verde. Esas fortunas no derraman como esperan algunos, contrariamente como muestran sobradas evidencias, el capitalismo neoliberal no condujo a hacer sociedades más ricas, sino a enriquecer un puñado de individuos. Mientras los pobres se hicieron más pobres, aumentaron los riesgos y las instituciones se hicieron más frágiles. En síntesis, los estados se revelan ahora como gran salvador frente a la pandemia y frente a la destrucción de la economía. Pero otra vez hay que volver a develar lo que esa evidencia puede tener de no evidente. ¿Qué Estado? ¿Acaso ese Estado que permitió esa escandalosa acumulación de riqueza? Como dije, la sociedad se reproduce en y por el Estado. Sus intervenciones son también intervenciones en sí mismo para darse herramientas que protejan a la sociedad o solo al capital. Fijar un impuesto ¿a quién? ¿A quiénes? Liberar los precios o controlarlos, crear un ministerio o degradarlo, desarrollar la ciencia o importar tecnología, proteger al trabajo o desentenderse. Son formas de hacer sociedad. El Estado neoliberal debilitó las instituciones de protección social, expresó, reprodujo, contribuyó a instituir una sociedad más individualista y más insegura, una sociedad de sálvese quien pueda. No permitió aumentar la riqueza social, sino algunos patrimonios, también entre nosotros. Entonces, la disputa de intereses que deja al desnudo la pandemia es también por transformar ese Estado. Muchas gracias.